Habíamos terminado el libro anterior, Primera de Macabeos, casi que al final del Imperio griego. Ahora, cuando empezamos Segunda de Macabeos, empezó a contar a partir de donde lo dejamos en el libro anterior, pero recordando toda la historia que ya se contó. Entonces ahora este libro va a contar otras partes que no se contaron en el libro anterior del mismo tiempo. Entonces por eso es que es tan relevante también para Hanukkah. En la historia se está devolviendo a todo lo que pasó en el libro anterior para contarnos detalles que no se contaron en Primera de Macabeos. Entonces es ese mismo Antíoco Epífanes, por eso el mismo título, como les decía, ese fue el peor de todos. Exacto, ese fue el que hizo la abominación desoladora. Epífanes quiere decir la manifestación del poderoso, como cuando dicen una epifanía, ¿verdad? Como una revelación. Antíoco, habíamos visto que era necio, terco, resistente. Entonces, Antíoco Epífanes quiere decir la manifestación del poderoso terco. Segunda de Macabeos, capítulo 4, verso 1. Shimeón, de quien ya se ha hablado antes, que traicionó a su patria propagando las falsas noticias acerca del tesoro del templo, calumniaba a Oniyá, diciendo que él había atacado a Heliodoro y le había causado sus males. Se atrevió a llamar enemigo de los intereses públicos a Oniyá, el benefactor de la ciudad, protector de sus compatriotas y celoso defensor de las leyes. La enemistad creció a tal punto que uno de los hombres de confianza de Shimeón cometió algunos asesinatos. Considerando Oniyá que tal rivalidad era perjudicial y viendo que Apolonio, hijo de Menesteo, jefe militar de las provincias de Celestia y Fenicia, fomentaba la maldad de Shimeón, se dirigió al rey, no para acusar a sus conciudadanos, sino buscando el interés general y particular de todo el pueblo, pues veía que sin una intervención del rey sería imposible alcanzar la paz pública y que Shimeón pusiera fin a su locura. Cuando Seleuco murió, lo sucedió Antíoco, conocido con el nombre de Epífanes. Entonces Jason, hermano de Oniyá, compró con dinero el cargo de Cohen Hagadol. Este es el Jason que mencioné durante todo el libro anterior, que buscaba complacer a los griegos, entonces se cambió su nombre de Yahushua a Jason. Entonces representa la falsa iglesia, el falso profeta, segunda bestia de Apocalipsis 13, quien desecha el nombre verdadero del Mesías Yahushua para seguir un nombre falso, una perversión del nombre, creado por el idioma latín y griego. Jason, hermano de Oniyá, vean que era hermano de Oniyá. Oniyá había estado haciendo las cosas bien, pero este Jason compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. En una entrevista con el rey, prometió darle 11.880 kilos de plata como tributo. Pero entonces debería ir talentos. Aquí lo pone como para que la gente entienda cuántos kilos, ¿verdad? ¿Cuál sería el equivalente? Pero al decir 360 sería lo que estaba escrito ahí. Y es curioso que 360 es lo que dura el año profético, ¿verdad? Puesto que se le agregan 4 días para cambio de estación. Pero 360 es el año. Y qué curioso que dice entonces, en una entrevista con el rey prometió darle 360 talentos de plata como tributo. Y recuerden que la bestia, que va a ser el líder mundial, que en este caso sería como el rey, hace lo que va a hacer con el falso profeta, que sería como Jason. Entonces aquí Jason, como el falso profeta, le está ofreciendo 360 talentos de plata al rey, que representaría a la primer bestia de Apocalipsis 13. Y esos 360 son como lo que leímos en Daniel 11 y en otras partes, que dice que la bestia va a durar haciendo unas cosas por un tiempo, un año, 360 días. Que decía esto durará por un tiempo en Daniel 11, pero hay otras partes donde lo vemos también en Apocalipsis, donde se hace alusión a ese tiempo que va a ser básicamente el primer año de los 3 años y medio de la bestia. El primer año a obtener el poder, después de ganar la tercera guerra mundial y hacer lo que haga para ganarse el amor de todo el mundo, todas las naciones, sería como en este tiempo cuando Jason está ayudando al rey. Y obviamente la motivación de Jason es volverse el Cohen Hagadol, el falso profeta. El 360, repito, como el año profético, el primer año de la bestia. Curiosamente, vean que ahí acaba de entrar Antíoco y ahora menciona 360 como el primer año de la bestia, la primer bestia, el líder mundial. En la imagen que yo hice del final de los tiempos, con todos los tiempos de Apocalipsis y Daniel, pueden ver cuando yo pongo los 3 años y medio de la bestia, esos están como en casi que la mitad de los últimos 7 años. Un año en los primeros 3 años y medio y los otros 2 años y medio en los últimos 3 años y medio, porque ese primer año va a ser clave. Él entra a la escena durante la Tercera Guerra Mundial y llega a obtener
más poder cuando mata a los dos testigos. Ese año va a ser ese proceso. Y es lo que estamos viendo aquí, los 360 talentos. El 80 se conecta por un lado con la generación del hombre, que es 70, a lo mucho 80. El 8 con un nuevo comienzo. Como que al final de esos 360 va a haber un nuevo comienzo. Y así va a ser porque son los últimos 3 años y medio, el milenio y otro montón de cosas. En Daniel 11:24 es donde dice eso. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá entre sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Esto durará un tiempo. En Daniel vemos un tiempo, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio, porque un tiempo hace referencia a un ciclo del sol, un año, tiempos, plural, 2 años, y mitad de un tiempo, medio año claramente. Decía Jason, el hermano de Oniyah, compró con dinero el cargo de Cohen Hagadol. En una entrevista con el rey prometió darle 11.800 kilos de plata, como ya dije, 360 talentos, como tributo, más otros 80 de entradas adicionales. Se comprometió además a pagar casi 5.000 kilos de plata si lo autorizaba a establecer por cuenta propia un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega, y se daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de ciudadanos de Antioquía. Vean ya cómo empezó todo. Decía entonces 150. El 150 está conectado con el diluvio de Noé, ¿verdad? Y como sabemos, Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Dice Génesis 7:24, y permanecieron las aguas 150 días sobre la tierra. Entonces, vea, 360 talentos de plata como el año primero de la bestia, y después viene el diluvio, en el que va a estar por 150 días las plagas en la tierra, las 7 plagas postreras principalmente, pero en lo que respecta a 150 días, ¿verdad? Como sabemos, los meses son de 30 días más el día del cambio de estación. Tenemos que son los 5 meses de la quinta trompeta. Recuerdan que en la quinta trompeta se suelta Abadón, sale un ejército que va a torturar a las personas por 5 meses. Algo que había notado hace ya un tiempo y el padre me lo volvió a recordar con respecto al cambio de los calendarios. El error con los calendarios y cómo, bendito sea el Padre, Yahweh nos dio el calendario correcto y nos lo ha estado confirmando una y otra vez. Y comparándolo con la tradición judía, habían unas cosas que tuve que reestudiarme en la cabeza y acomodar y demás. Entonces estaba pensando cuándo podría empezar el milenio, ¿verdad? Normalmente yo he hablado de cómo si el milenio empezaría al inicio de los últimos 7 años, si empezaría a la mitad de los últimos 7 años o si empezaría al final de los últimos 7 años, ¿verdad? La semana de Daniel. Por diferentes razones me he inclinado más a la mitad de los 7 años. Y como yo les he dicho, los dos testigos morirían en Yom Kippur. Para los judíos, el séptimo mes es Rosh Hashanah, la cabeza del año. Para ellos el año empieza y cambia el séptimo mes. Por ende, en esa perspectiva, tendría sentido que ahí se dé el cambio. Sin embargo, recordemos que Yahweh le dijo a Moshe cuando salieron, este es el primer mes del año, y si es el primer mes, debería ser el inicio del año. Sin embargo, los judíos en la Torah oral lo cambian y dicen, es que hay un inicio de meses y hay un inicio de años y son diferentes. O sea, es como si uno dijera, las horas del reloj son unas, pero los minutos empiezan en otro momento. O sea, el primer minuto del día es a las 6 de la tarde, pero la primera hora es a las 12. ¿Sí me explico? Eso es lo que dicen los judíos con los meses y los años. Entonces no tiene sentido, claramente. Por ende estaba pensando varias cosas y el padre me recordó el sexto sello. El sexto sello dice, la gente se empieza a meter en las cuevas, es una catástrofe sorprendente como ninguna otra, que va a desencadenar lo que va a suceder en las trompetas. Por ende las trompetas van a suceder bastante seguidas después del sexto sello. Recuerden que las trompetas son el séptimo sello, entonces el sexto sello es inmediatamente lo que sucede antes de las trompetas. Y la gente dice, es que ya llegó el día, ha llegado el día. Como yo les he dicho, para Yahweh un día son como 1000 años, por ende el día de Yahweh sería el milenio. Eso indicaría que el milenio empezaría con el sexto sello, porque ellos dicen ya llegó el día.
digamos, ya con el sexto sello cumpliéndose, solo falta el séptimo, ¿verdad? El séptimo son las 7 trompetas. Entonces las 7 trompetas van a pasar o en lo que duró un sello o mucho menos de eso, porque son como dolores de la mujer de parto. Entonces cada vez son más cercanos. Entonces, a pesar de que dice que va a durar 5 meses la quinta trompeta, o sea, si cada trompeta durase 5 meses, 7 trompetas ya sería un montón de tiempo. Y todavía tenemos los 6 sellos anteriores. Entonces, eso quiere decir que los 5 meses se van a estar dando y las otras trompetas van a seguir sonando. No es como que se va a esperar ya voy hasta que termine los 5 meses para soltar las otras trompetas. ¿Sí me explico? Porque no habría tiempo. Entonces, todo eso para decir que ahí es como si estuviera diciendo el primer año, los 360 talentos, el primer año de la bestia, donde entra la Tercera Guerra Mundial y llega a matar a los 2 testigos, y los 150, como si fuera, repito, el inicio del diluvio, o el proceso de tortura que van a causar todos esos espíritus de la quinta trompeta que dura 5 meses. Si lo vemos como 150 días literales, son los 5 meses de la quinta trompeta. Pero si lo vemos como lo que representa esos 150 días, que fue lo que estuvieron las aguas del diluvio sobre la tierra, representaría los últimos 3 años y medio. Y los 80, como ya hemos hablado, 70, lo mucho 80, la generación del hombre. Y Yahweh dijo que la generación no pasaría hasta que todo esto aconteciese. Se dio el año, porque primero dijo 360, después el final de esta generación, donde vino el diluvio. Por eso 360, 80, 150, el orden en que se dieron los números de dinero. Pero es que como se le llama la última semana de Daniel, en realidad se refiere a la profecía que se le dio a Daniel. No por ser la última semana de Daniel quiere decir que la semana tenga que estar en los primeros 6 milenios. Puede abarcar parte de lo que sigue, o sea, del milenio. Mitad en uno y mitad en el otro lado. Ajá. Exacto. Y así es como yo lo he tenido hasta el momento. Sin embargo, por eso que les dije si los 2 testigos los matan en el séptimo mes, es el séptimo mes, quiere decir que ya lleva 7 meses el milenio. ¿Sí me explico? Y bueno, el punto de todo también era que el sexto sello, con esto que he estado pensando, sucedería en Aviv, al inicio de un año. Y se tomarían las 7 trompetas esos 7 meses. 7 trompetas, 7 meses. La séptima es la cosecha durante Shemini Atzeret. Llevarían 3 años. Y ese último medio sería ya en el milenio, básicamente. Ese último medio sería ya el más importante, ya dentro sería ya el Padre siendo extras de misericordia para la gente. Entonces, 150 se conecta con el diluvio porque 150 duraron las aguas sobre la tierra, 150 duraron para retirarse. Se comprometió además a pagar casi, ahí era donde decía los 150 talentos de plata, si lo autorizaba a establecer por cuenta propia un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega. Vean eso. Entonces, un gimnasio, cualquiera que ve esto, sería algo ahí de Ministerio de Culturas y Deportes. Y estamos viendo que Satanás se mete por todo lado y la gente ni cuenta se da. Los gimnasios, que mucha gente paga. Verá, ¿cuánta gente se queja de que va a una iglesia y da dinero? Que primero que todo, si es una iglesia donde están utilizando el dinero mal, ¿para qué va ahí? Empezando por ahí, debería quejarse de usted mismo por ir a esos lugares, ¿verdad? Segundo, si es una iglesia buena, correcta, digamos, ¿verdad? Que difícil, pero digamos que es una congregación de verdad, quejarse de dar dinero ahí sería súper hipócrita porque en realidad no está entendiendo lo que está haciendo, por un lado, que el ministerio y todo lo demás. Pero hay mucha gente que el punto que quiero decir es que se queja es que como el pastor le voy a dar un 5, pero después va y paga 50,000 de mensualidad en el gimnasio, y paga aquí, y paga allá, en la fiesta, y en aquello, y en aquello. Y gimnasio es un templo griego. El gimnasio es un lugar para adorar la carne, para adorar el poderoso falso, de lo temporal, la vanidad. Entonces la gente no tiene problema con pagar una mensualidad en un gimnasio, un templo griego, pero sí tienen problema con dar para aprender algo espiritual y poder entrar a la vida eterna, que es lo que se supone que reciben, ¿verdad? Entonces la gente prefiere tener una carne con menos porcentaje de grasa por unos 20 años, 30 años, que tener una carne nueva para la vida eterna. Se comprometió además a pagar casi 150 talentos de plata si lo autorizaba a establecer por su propia cuenta un gimnasio, un centro de deportes y cultura griega, y si daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de ciudadanos de Antioquía. El rey le concedió lo que pedía, y desde que Jason tomó posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas la manera griega de vivir. El falso profeta, fomentando entre los hermanos israelitas la doctrina griega, el cristianismo, la falsedad, un falso mesías, que quede claro, el negocio, el cuerpo, etcétera. Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los Yahudim por intercesión de Yohanan, el padre de
Eupólemo. Este Eupólemo es el mismo que fue enviado a hacer un tratado de amistad y pacto con los romanos. Jason suprimió además las costumbres conformes con la Torá e introdujo otras contrarias a ella. Se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudadela e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios del gimnasio. La extremada maldad del impío y falso Cohen Hagadol Jason hizo que por todas partes se propagara la manera griega de vivir y que aumentara el deseo de imitar lo extranjero. Vean eso, y que aumentara el deseo de imitar lo extranjero. Qué triste eso. Nos han acostumbrado a imitar costumbres extranjeras. Y eso era para quitarnos la cultura nuestra verdadera. Que recuerden, cultura viene de Kol Torah, la voz de la Torah, la voz de la instrucción. Entonces, en realidad, solo los que tienen la Torah tienen cultura. Y eso era lo que nos estaban tratando de quitar y nos lo cambiaron por lo griego. Así, los Kohanim dejaron de mostrar interés por el servicio del altar. Y ellos mismos, despreciando el templo y descuidando los sacrificios, en cuanto sonaba la señal, se apresuraban a ayudar a los luchadores a entrenarse en los ejercicios prohibidos por la Torá. En los ejercicios prohibidos por la Torá. Y vean, los ayudaban a ejercitarse y a luchar. Como hoy en día, ¿verdad? Curiosamente, de la gente que ponen a romperse las caras para hacer dinero. Y son como esclavos, como en el Coliseo romano. Así de simple. Y lastimosamente a través de la televisión y otro montón de cosas han metido la idea de que de alguna manera es honorable eso o para un hombre lo hace hombre o algo así. Cuando no entienden que están siendo esclavizados para hacerle dinero a alguien. Además, están golpeando el cuerpo que Yahweh les dio o están golpeando la imagen de Yahweh en otra persona. Entonces dice, se apresuraban a ayudar a los luchadores a entrenarse en los ejercicios prohibidos por la Torá. Entonces, en vez de estar los Kohanim ayudando a las personas a que se ejerciten espiritualmente y crezcan en entendimiento, sabiduría y conocimiento, están ahí ayudando. ¡Súbale! ¡Otra! ¡Vamos! ¡10! Al saco. ¡Pam! Qué triste, igualito que hoy en día. Vaya, juegue un deporte. Vaya. Y ya la gente tiene los ojos en otra cosa. Y uno les dice, vamos a estudiar la Torá. ¿Cuál? Tengo que ir a partido. Así los Kohanim dejaron de mostrar interés por el servicio del altar y ellos mismos despreciando el templo y descuidando los sacrificios. En cuanto sonaba la señal, se apresuraban a ayudar a los luchadores a entrenarse en los ejercicios prohibidos por la Torá. Despreciaban por completo los honores de la propia patria y estimaban en sumo grado la estima de los griegos. Pero precisamente por eso se vieron en una situación difícil. Aquellos mismos a quienes se propusieron seguir y copiar en todo, fueron después sus enemigos y verdugos. Lo mismo que va a pasar hoy en día. Porque la violación de las leyes celestiales no queda sin castigo, como lo demuestra la historia que sigue. Al celebrarse en Tiro, en presencia del rey, los juegos que tenían lugar cada 4 años, vean eso, para las Olimpiadas, y cómo la gente no se da cuenta y ahí van todos y hacen el ritual satánico, de Illuminati, todos los años. Y a ver cuántas medallas de oro gana el del país. Y hoy en día ya se dice que están haciendo atletas modificados genéticamente para ganar todas las medallas en las Olimpiadas. Como sabemos, ¿verdad? Olimpiadas viene del Olimpo, de los dioses supuestos, de los cuales el líder es Satanás, ¿verdad? Lucifer, Zeus. Voy a leer el 18. Sí. Al celebrarse en Tiro, en presencia del rey, los juegos que tenían lugar cada 4 años, el malvado Jason envió como representantes de Jerusalén a algunos en calidad de ciudadanos de Antioquía para presenciar los juegos y les dio 300 monedas de plata para el sacrificio al dios Hércules. Pero ellos mismos pensaron que no convenía emplear ese dinero en el sacrificio, sino más bien en otros gastos. Hércules era el hijo de Zeus, ¿verdad? Y es un Nephilim. Curioso que lo adoraban como Elohim, los griegos. Entonces un hijo de Zeus viene siendo un falso Mesías, porque el hijo de Yahweh, a quien Zeus trata de copiar, es Yahushua. Obviamente esto era un sacrificio o una ofrenda para un Elohim falso, para el falso Mesías. Estaban dispuestos a hacerlo. Entonces eso muestra el falso profeta Jason mandando una ofrenda al falso Mesías, llamado hoy en día Jesús en vez de Hércules. Entonces dice,
Pero ellos mismos pensaron que no convenía emplear ese dinero en el sacrificio, sino más bien en otros gastos. Y así el dinero destinado por Jason para el sacrificio en honor de Hércules fue dedicado por quienes lo llevaban a equipar barcos de remos. Cuando Apolonio, hijo de Menesteo, fue a Misraim para asistir como delegado a la coronación del rey Filométor, supo Antíoco que Filométor era contrario a su política y se preocupó por tomar medidas de seguridad. Por eso se dirigió a la ciudad de Yafo y de allí marchó a Jerusalén. Jason y la ciudad le hicieron un gran recibimiento a la luz de antorchas y entre aclamaciones. Después Antíoco acampó con su ejército en la región de Fenicia. 3 años más tarde, Jason envió a Menelao, hermano del Shimeón antes mencionado, para llevar el dinero prometido al rey y tratar asuntos urgentes. Pero Menelao, al presentarse ante el rey, se ganó su favor, haciéndose pasar por un personaje importante y ofreciéndole 9.900 kilos de plata, más que Jason. Logró que le diera a él el cargo del Cohen Hagadol, ¿verdad? Entonces la mejor oferta se ganó el lugar. 300 talentos de plata más que Jason. Qué curioso, Jason había ofrecido 360. Entonces 660 talentos de plata por 6 y le ofreció el falso Mesías. Y muy raro que dijese 306 talentos de plata. O sea, normalmente lo redondeaban. Entonces, logró que le diera a él el cargo de Cohen Hagadol. Tan pronto como recibió el nombramiento de manos del rey, regresó, pero no mostraba reunir las cualidades de un Cohen Hagadol, sino los sentimientos de un tirano cruel y el furor de una fiera salvaje, o sea, de una bestia. Ahí dice bestia. Esto es lo que yo menciono muchas veces y me entristece, me molesta. Que una persona que no conozca la escritura traduzca la escritura, porque lo que hace es confundir a la gente que está tratando de ir a la escritura, a aprender de la escritura. Si uno tradujese, digamos, todas las palabras en la escritura de la misma manera, por ejemplo, sería mucho más fácil entender y ver todas las conexiones que hay en la escritura. Pero cuando uno pone fiera salvaje, en el otro animal, en el otro criatura y en ese bestia, los anteriores no van a entender la conexión tan perfecta con la bestia de Apocalipsis, ¿verdad? Como les decía, cuando ese puesto de Cohen Hagadol lo toma un impío, representa al falso profeta. Punto. Cuando lo toma un justo, representa a Yahushua el Mesías, que es el sumo sacerdote. ¿Estamos? Eso que quede claro. Cada vez que se menciona el puesto de Cohen Hagadol y se refiere a un impío, es el falso profeta. Cada vez que se refiere a un justo, como Cohen Hagadol, se refiere a Yahushua HaMashiach. Como lo he dicho una y otra vez, pero creo que no lo he explicado como lo acabo de hacer hasta ahora. Entonces, por lo menos que lo tengan claro así. Aquí vimos que Jason quería ese puesto, por eso él estaba actuando como falso profeta y se dieron los reflejos proféticos que vimos en lo que llevamos del capítulo. Pero ahora viene, dice 3 años más tarde, Jason envió a Menelao, hermano del Shimeón antes mencionado, para llevar el dinero prometido al rey y tratar asuntos urgentes, pero Menelao, al presentarse ante el rey, se ganó su favor. Entonces Menelao terminó tomando lo que Jason quería, pero no mostraba reunir las cualidades de un Cohen Hagadol, sino los sentimientos de un tirano cruel y el furor de una bestia. O sea, representa la segunda bestia, el falso profeta. Dice, de este modo Jason, que había suplantado a su propio hermano, fue a su vez suplantado por otro, y se vio obligado a huir al territorio de Amón, de los del pueblo, de los muchos. Pero Menelao, una vez que obtuvo el cargo, no se preocupó ya por pagar al rey el dinero prometido, a pesar de las reclamaciones que le hacía Sóstrates, comandante de la ciudadela, a quien le correspondía cobrar los impuestos. Por esta causa los dos fueron llamados por el rey. Entonces Menelao dejó en lugar suyo como Cohen Hagadol a su hermano Lisímaco, y Sóstrates dejó a Crates, jefe de los soldados de Chipre. Mientras esto sucedía, los ciudadanos de Tarso y de Malos se rebelaron, porque sus ciudades habían sido dadas como regalo a Antíoquida, concubina del rey. El rey partió rápidamente para imponer orden, dejando como encargado del poder a Antíoco, uno de los personajes más importantes. Pensando que la ocasión le era favorable, Menelao robó algunos objetos de oro del templo. Vean qué sorprendente, Menelao, el Cohen Hagadol, y robando el mismo templo. Uno se los regaló a Andrónico y otros logró venderlos en Sor y las ciudades vecinas. Venderlos. Como el mismito Judas, en Tiro y en las ciudades. Sí, Tiro es Sor, la roca. Que recuerden, Sor, Tiro representa a Lucifer, como le habla Yahweh a Lucifer en Ezequiel 28. Entonces los vendió, ¿por qué? Porque en realidad en su corazón el que estaba era Lucifer.
y lo que quería era fortuna, igual que Judas. Cuando de buenas fuentes Oniyah se enteró de esto, se retiró a Dafne, cerca de Antioquía, lugar en donde no lo podían atacar, y desde allí le reprochó a Menelao su proceder. Menelao entonces, acercándose en privado a Andrónico, empezó a urgirle que matara a Oniyah. Andrónico fue al lugar donde estaba Oniyah y dándole la mano le juró falsamente que no le haría nada. Oniyah se resistía a creerle, pero al fin se dejó convencer y salió del lugar de refugio. Inmediatamente Andrónico lo mató, sin ningún miramiento por la justicia. Por esta causa no solo los Yahudim, sino también muchos de otras naciones se indignaron y enojaron por la injusta muerte de aquel hombre. Y cuando el rey regresó de Cilicia, los Yahudim de la ciudad fueron a hablar con él acerca del asesinato de Oniyah. Los griegos reprobaban lo mismo que ellos, ese crimen. Antíoco, profundamente afectado y movido a compasión, lloró al recordar la prudencia y sensatez del difunto. Lleno de indignación, despojó inmediatamente a Andrónico de su manto color púrpura y le rasgó las vestiduras. Luego lo hizo llevar por toda la ciudad hasta el lugar en que había cometido su impío crimen contra Oniyah, y allí libró al mundo de semejante asesino. Así Yahweh le dio el castigo que merecía. Con la complicidad de Menelao, Lisímaco cometió en Jerusalén muchos robos de objetos apartados. Al saberlo, el pueblo se levantó contra Lisímaco, pero para entonces ya muchos objetos de oro habían desaparecido. Viendo que la gente enfurecida empezaba a rebelarse, armó Lisímaco cerca de 3000 hombres y dio comienzo a una injusta represión dirigida por un tal Auranos, hombre tan entrado en años como descentrado en juicio. Cuando la gente vio que Lisímaco los atacaba, unos reunieron piedras, otros tomaron palos pesados, otros recogieron con la mano la ceniza que había en el suelo, y en medio de una gran confusión comenzaron a lanzarlo todo contra los hombres de Lisímaco. De esta forma a muchos de ellos los hirieron y a otros los mataron, y a todos los demás los pusieron en fuga, y al profanador Lisímaco lo mataron junto al tesoro del templo. ¿Recuerdan en Babilonia, antitos de hecho, o sea, ese mismo día, el día que entró el imperio persa a conquistar Babilonia y a despedazar Babilonia, ese mismo día, el rey de Babilonia del momento, descendiente de Nabucodonosor, agarró los utensilios del templo que habían traído y pidió que los trajeran para beber vino en ellos. Entonces empezaron a emborrachar en una fiesta con los vasos del templo. Y en eso apareció una mano y empezó a escribir en la pared, en hebreo. No entendían nada, entonces llamaron a Daniel y Daniel les dijo, hasta aquí llegó su reino. Y así sucedió inmediatamente. Entonces, curioso que aquí él se roba algo del templo para cualquier tontera que la carne le pusiera. Y por eso murió su carne. Que ese es mi punto. ¿No es preferible tener unos cuantos años más de vida con poquito que tener 0 por haber querido más? Que al final, por más que tenga el tiempo para disfrutar, para gastarlos, no los va a disfrutar. Y aunque fuese tan falto de entendimiento y de conciencia, o su conciencia estuviese cauterizada y otras cosas, su amor frío, digamos que lo logre disfrutar en lo que respecta a la carne, después de unos años eso se acaba y ahora viene el pagar por eso eternamente. Entonces no hay ningún beneficio en ir en contra de Yahweh. 0. Es completamente ilógico y contradictorio que lo hubiese. No hay absolutamente ningún beneficio en hacer algo contrario a lo que viene en su voluntad. Entonces, dice por acá: por estos acontecimientos se siguió un juicio en contra de Menelao. Cuando el rey fue a Azor, 3 hombres enviados por el consejo de ancianos de los Yahudim acusaron a Menelao ante el rey. Menelao, viéndose ya perdido, ofreció mucho dinero a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, para que convenciera al rey a su favor. Así pues, Ptolomeo, llevando al rey a una galería con el pretexto de refrescarse, lo hizo cambiar de opinión. De esta manera, el rey absolvió de las acusaciones a Menelao, autor de todos estos males, y condenó a muerte a los pobres acusadores, a quienes aún los salvajes hubieran declarado inocentes. Imagínense la falta de entendimiento y juicio de este hombre que tenía tanta autoridad y poder, que cualquier hombre salvaje, o sea, cualquier hombre sin ningún conocimiento, sin ningún entendimiento, hubiese comprendido que ellos eran inocentes, los pobres, y que Menelao merecía morir. Sin embargo, el juicio fue completamente diferente. Esto representa el tiempo en el que estamos, en el cual llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces el rey es un impío,
el juicio completamente contrario a la verdad. Ellos que habían querido defender la ciudad y a sus habitantes y los objetos del templo sufrieron sin más el injusto castigo. Por esta razón algunos habitantes de Tzor o de Tiro, disgustados por tanta maldad, costearon con generosidad los gastos de sus funerales. Menelao, por la codicia de los poderosos, permaneció en su cargo y fue de mal en peor, llegando a ser el mayor enemigo de sus conciudadanos. El falso profeta, el mayor enemigo de los hermanos, ¿verdad? Porque la bestia no va a ser hermano, entonces va a ser el mayor enemigo de entre las naciones.